Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Disculpa a esperar tan tarde, pero ahora esperamos mucho más gente. Creo que gente está por llegar, pero igual no vamos a hacer esperar más y disculpa de castigar los que llegan ahora. Eh, bueno, primero, bienvenido. Empezamos a hacer de forma estos eventos que forman un poco más seguido. La idea es de acercar un poco los inversionistas con los proyectistas o los promotores inmobiliarios que tenemos. Hoy día viene Raúl, que le voy a dejar presentarse después. Eh, pero básicamente el objetivo de acá es poder responder a sus preguntas, poder crear un espacio donde colapsamos y los diríamos a un espacio un poco más informal para hablar de las diferentes cosas. Muy bien, presentar, yo soy Lesio Bergacano, pero ya nos conoce, sabe lo que hacemos. Solamente para decirle que este año ya vamos a cerrar con unos 100 millones colocados en el mundo de la vivienda social. Sigamos con un crecimiento más o menos agresivo. Próximo año deberíamos duplicar por lo menos esta cifra para llegar a 200 millones colocado. Y una de las estrategias globales que hemos decidido hacer es de concentrar un poquito más con los promotores que nos pareció lo más serios. Entonces, digamos que si comparamos históricamente, hemos financiado unos 70 promotores, pero últimamente estamos reduciendo un poco este número de personas porque no es que hubo tanto problema, porque al final la velocidad está bastante razonable, pero igual para futuro y para poder, como ahorita estamos como aumentado la exposición, preferimos aumentarla con personas que nos han venido más seria, que acoplan más con las fechas y que tiene proyecto un poco más estructurado. Entonces, en el futuro, ahorita, próximo año, vamos a ver más grupos económicos y de varias redes sociales, de varios proyectos a la vez, pero vamos a concentrar un poquito más en esos. Es siempre para ustedes es bueno diversificar, a pesar que sea el mismo grupo económico, mejor diversificar diferentes proyectos, siempre lo que vamos a impulsar. Si el seguimiento es un poco más pesado que hacerlo con diversificación, pero igual es una garantía que no va a tocar su capital si pasa algo riesgoso. Nada más. El equipo sigue creciendo también, pero nosotros dentro del objetivo de Inversión Lesiva es de no tener un equipo pequeño. Trabajamos mucho la automatización, la optimización de los procesos para tratar de dar un mejor servicio a ustedes, pero sin tener que mezclar demasiado los equipos. Eso es algo muy importante para nosotros. Otro tema tal vez son las evoluciones de la plataforma. Van a ver que va a llegar nuevas cosas en los próximos meses. Eh, Va a tener un poco más de visibilidad a nivel de la cobranza, que somos conscientes que la comunicación tal vez no es siendo buena. Últimamente hemos tenido, y probablemente ustedes tienen varios retrasos para las operaciones. A que no preocuparse, casi todos están bajo control. Solamente que nos falta tener mejor comunicación. Es algo que estamos trabajando justamente en Inglaterra, que está acá para nosotros. Ha venido a ayudarnos a trabajar el Customer Journey y básicamente entre su onboarding y su relación día a día con nosotros, ideas de poder mejorar la comunicación, ser un poco más transparente, a que haya más interacción. Entonces, lo que vamos a hacer los próximos meses, también el nivel de la eh, plataforma en sí, también vamos a ver mejora. Por ejemplo, estamos ahorita trabajando, no sé cuánto va a ser, porque eso es complicado, pero un bot que va a permitir de invertir de forma automatizada. Usted va a meter sus parámetros y el bot va a decir invertir de forma automatizada, que eso también lleva a quitar un poco el hecho de tener siempre chequear todos los días apenas llega una cuota pagada o de interés o de capital. Y bueno, y varias cosas nuevas así. Solamente por decir que sigamos haciendo evolucionando el producto como la plataforma, y el producto siempre el objetivo es de reducir el riesgo alrededor de eso. Por eso que también esta migración hacia promotores un poco más de experiencia que estamos haciendo ahorita. No voy a hablar más. Le vamos a dar un pequeño video que hemos hecho con Habitat for Humanity. Habitat for Humanity es una ONG que está más grande del mundo, que promueve el acceso a la vivienda. Pues a pesar que acá ustedes son inversionistas y buscan la rentabilidad, yo creo que tener un propósito bonito de poder ayudar que se desarrolla más la vivienda social es importante. Hay una falta de 2 millones de vivienda en EPU, lo que nos deja hacer mucho trabajo para poder. Nunca vamos a realmente impactar tantos esos 2 millones, pero igual
digamos, el hecho de poder inyectar liquidez en ese sector que requiere mucho más de lo que hay, permite acelerar la entrega de estas casas y es uno de los objetivos. Entonces acaba de ver un poco el impacto que ha tenido y después dejamos a Raúl presentarse y presentar su proyecto. Gracias a todos. En el mundo digital de las oportunidades financieras, aparece algo único. Somos más que una plataforma. Somos Inversiones IO, una solución 100% digital basado en el financiamiento participativo, que conecta inversionistas con empresas que requieren financiamiento para un proyecto de construcción. Aquí desafiamos el sistema financiero tradicional ofreciendo inversiones de impacto social que impulsa el sector construcción para transformar la vida de muchas familias que sueñan tener su casa propia. En otro lado del país, una familia tiene un lugar que puede llamar hogar. Ha cambiado bastante, desde el momento que hemos tenido el módulo hemos cambiado bastante porque ahora ya tenemos un pisito, mis nietos se sientan a jugar, se sienten felices, ya tienen un baño. Sí, gracias a Dios y gracias a la empresa también, ¿no? Que ellos están apoyando a las personas que lo necesitamos. En el ecosistema de la construcción, las entidades constructoras, en muchos casos MIPES, necesitan un impulso clave para crecer. Nosotros podemos ser su mejor opción para impulsarlos con capital de trabajo y lograr que sus proyectos de construcción sean exitosos. Pero gracias a Dios, Inversiones IO ha sido un factor importante para poder expandirnos con diferentes proyectos, porque inicialmente teníamos la limitación financiera. IO apostó por nosotros. El impulso financiero es lo que cualquier empresario busca y eso es lo que nos brinda actualmente Inversiones IO. Pero, ¿cómo hacemos esto posible? A través del financiamiento participativo hemos logrado unir empresas de construcción que necesitan capital de trabajo para sus proyectos inmobiliarios y a personas interesadas en invertir, ambos recibiendo las mejores condiciones de inversión y de crédito. Llegué a un punto crítico hace un tiempo atrás, donde ya no podía moverme ni a derecha ni a izquierda. Llegamos a un punto crítico y ahí conocemos Inversiones IO, que le agradezco mucho, gracias a Dios, que nos presenta y la rapidez con la que nos ayudó. Podemos hacer, gracias a Dios, las viviendas que aquí varios de nuestros beneficiarios están muy contentos. Aceleramos la construcción de viviendas sociales a través del financiamiento a pequeñas constructoras. En términos de financiamiento, atendemos a empresas que no recibirían un préstamo por parte de un banco o un fondo de inversión, porque muchas de estas empresas son nuevas. En realidad, detrás del proyecto hay un ingeniero con mucha experiencia. Inversiones.io es una plataforma de financiamiento participativo autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, garantizando seguridad y transparencia en cada una de sus operaciones. Además, trabajamos de la mano con nuestro aliado estratégico, Vivela, especialista en créditos hipotecarios. Tenemos a un promotor pequeño que va a iniciar su pequeño proyecto de 5 viviendas, todas de interés social, y necesita una inversión de aproximadamente 60.000 soles para arrancar, que es lo que yo le pido como empresa financiera que aporte. Entonces IO entra y les otorga ese financiamiento con la seguridad de que los recursos los vamos a administrar nosotros como entidad financiera. Entonces, quien le va a pagar al final a Inversiones IO somos nosotros con una instrucción del cliente.
buscas maximizar los rendimientos de tus inversiones mientras generas un impacto positivo en el desarrollo de más y mejores viviendas para los peruanos. Descubre tu potencial de crecimiento con nosotros. Bueno, buenas noches. Bien. Mi nombre es Raúl Carpintero, soy arquitecto. Soy egresado de la Universidad Europea de Madrid. Tengo un máster inmobiliario desde la misma universidad y llevo en Perú 12 años. Desde que llegué aquí, pues, bueno, el nicho fue la vivienda, ¿no? Tengo experiencia en España de todo lo que vivió, ¿no? la parte inmobiliaria, ¿no? En España, ¿no? En los años 2000, ¿no? Del 2000 al 2010, y participé en proyectos que podrían albergar un número de viviendas de unos 5.000 viviendas, más o menos, ¿vale? En Madrid, en la parte centro, Madrid y Toledo. ¿Okay? Entonces, con el afán de, bueno, al final llego aquí a Perú, homologado, etcétera, ¿no? En el 2014 empiezo a tener los primeros contactos con la vivienda social acá, ¿no? Empiezo supervisando proyectos de sitio propio, ¿no? Que es una modalidad más baja, ¿no? Es una modalidad en la que el aporte familiar es muy pequeño y es una modalidad en la que la familia aporta el lote, ¿no? Entonces, la disgregación de los recursos de las empresas es bastante fuerte. O sea, es una modalidad en la que la logística de obra es mucho más importante que la propia ejecución. Es más, yo diría que lo que menos dura en el proceso de la operación es la construcción, ¿no? Bueno, a partir de ahí empiezo a tener mucho contacto con Vivela y ahora mismo soy uno de los supervisores técnicos financieros que está homologado por el Fondo Mi Vivienda. Bueno, he hablado de Madrid y para mí es un referente, y lo que quiero es que separen un poquito lo que pasó en aquella época, ¿no? La burbuja y demás, con el enfoque que quiero dar a la práctica, ¿no? Nosotros en España fuimos capaces de construir 900.000 viviendas al año. Entonces, cuando aquí en Perú vais a ver los datos que ahora mismo son bastante... Yo veo que es una ventana, es una oportunidad, ¿no? Que tenemos en el nicho de vivienda social, ¿vale? Pongo esta fotografía porque esta fotografía es el sur de Madrid, ¿no? El láser no funciona. Bueno, en la parte superior veis la ciudad más consolidada, ¿no? Ese es el barrio de Vallecas. La densidad, si os podéis fijar, ¿no? en los tonos, ¿no? de la fotografía, marcan una densidad un poco más alta en la parte de arriba que esta última parte, que es un proyecto de este último año, que es mucho más, digamos, amigable, ¿no? Aquí hay 51.000 viviendas. 51.000 viviendas se van a hacer, ¿vale? A lo que voy es que entre lo que sucedió en los años 2000, que es la parte de arriba, ¿no? Y esto que está proyectado, no está ejecutado, está proyectado, ¿vale? La parte de abajo, hay referencias de sostenibilidad, ¿no? En la construcción. Okay. Quiero que se queden con el número que acabo de decir, 900.000 viviendas construidas al año, ¿no? Estaríamos diciendo que el problema del Perú se podría acabar en 2-3 años, ¿no? Pero la realidad que yo me he encontrado en estos 9 años que llevo
muy metido con la vivienda social, casi de forma exclusiva, es que la vivienda social se trabaja desde, claro, la empresa pequeña, desde una manera muy artesanal, ¿vale? Entonces, sí son buenas las empresas que empiezan y terminan, por supuesto, sí son buenos los profesionales que trabajamos en el sector, pero todavía no vemos el prisma de volver con la gran tecnología y la gran maquinaria para poder producir, ¿vale? Es aquí donde es el punto, porque ahora mismo estamos viviendo en la vivienda social un pase. La gente, los promotores, quieren construir proyectos por encima de las 200 y 300 viviendas, lo que antes era bastante imposible. Esto es lo que yo más o menos me encuentro desde un inicio cuando yo voy a ver un proyecto, ¿vale? Veo un pórtico y no veo nada más. Hay un hándicap, ¿no?, que es el precio del suelo. El precio del suelo se está disparando. Voy a excluir toda la zona de Lima, ¿eh? Me estoy centrando en las provincias, ¿vale? ¿Por qué las provincias? ¿Por qué? Porque este negocio va a una población que en Perú representa casi el 80% de la población. Y es por eso que podemos decir que el mercado inmobiliario a nivel nacional, o sea, como inmobiliaria, es la vivienda social, ¿vale? El 80% de la población del Perú, digamos que es pobre. Bien. Entonces, cuando yo llego a un proyecto de estos, lo que veo, yo lo veo así. O sea, veo un pórtico y no veo que está situado a 5 kilómetros de la ciudad. O sea, lo que no ve el promotor es que está a 5 kilómetros de la ciudad y que hace falta infraestructura, ¿vale? Eso es lo que encarece el proyecto y eso es lo que determina el tiempo de duración, ¿vale? Ustedes como inversionistas tienen que ver, ¿no?, dónde se está dando el proyecto. Porque llevar infraestructura básica es un esfuerzo no solo económico, sino tertuliar y lidiar con varias entidades públicas. Y sabemos que eso es un esfuerzo muy grande, ¿vale? Yo estoy ahora mismo asesorando en la parte de Chiclayo, hasta la parte norte, estoy asesorando 2.500 viviendas más o menos, ¿okay? Son proyectos que todavía no han nacido, son proyectos que están en proceso de formalización de expediente, ¿okay? Aquí hay como unas 40 empresas, ¿vale? Estas son las viviendas que se promovieron en el 2024. Cuando digo promovieron es que no se entregaron, sino que el Fondo Mi Vivienda estipuló que iba a dar 130.000 bonos, ¿no?, entre todas las modalidades que hay. Estas son las viviendas que se entregaron. O sea, estamos hablando de un 55%. 71.000. Y estas son las viviendas que necesita el Perú. Entonces, lo que yo estoy promoviendo ahora mismo es llevar la tecnificación y la mecanización y la industrialización a las viviendas, solamente con el mero hecho de la producción. Somos capaces, una empresa con experiencia y con recursos, de poder ejecutar 400 viviendas al año para empezar. Sí se puede. Sí se puede. Estos son proyectos que están en selva, son proyectos de pequeña escala, 100 viviendas a lo máximo, y esto es lo que se está haciendo ahora mismo. Esto es lo que realmente durante los años 2016 hasta el 2022 es lo que ha funcionado. Y es por eso que, bueno,
financieras como Vivela, bueno, pues apuestan, ¿no?, por proyectos de baja escala. Como digo, traer la tecnificación, la mecanización, ser capaces de llevar lo que ocurre aquí en Lima a la vivienda social. Producciones de calidad y rapidez. Ahora, ¿qué diferencia hay en una vivienda que se hace aquí en Lima con los estándares de Lima a lo que el bono familiar habitacional sustenta y defiende el Fondo Mi Vivienda? Para que se hagan una idea, una vivienda o un departamento aquí en Lima, estamos diciendo que la parte de acabados, la parte de calidad, ¿no?, supone entre un 30 y un 35%. ¿Vale? La vivienda social, ¿por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede hacer en volumen y por qué se puede hacer rápido? Porque con 4 insumos estamos valorizando en torno al 80% de la vivienda. Es una vivienda básica. O sea, esos son números y esos son conceptos que tenemos que tener metidos en la cabeza. Con 4 insumos, ¿qué es una empresa especializada para hacer? Estoy hablando de la estructura, por supuesto. El casco, ¿no? Vamos a domesticar. Y estamos diciendo que puedo valorar con cemento, arena, piedra, fierro y ladrillo, yo puedo estar valorizando una vivienda al 80%. O sea, el acabado, que es lo que realmente es lo que aúna una gestión más poderosa, como ocurre aquí en Lima, ¿no? Varias empresas, porque el del drywall no es el que pone el cielo raso, no es el que pone el papel mural, no es el que pone tal. No. Estamos ahí diciendo que con dos, 3 grandes contratistas podemos hacer las viviendas rápidamente. Aunar en un proyecto de 1000 viviendas a 3 o 4 contratistas no es tan difícil como hacer una vivienda con los estándares de acá. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque nos hace tener la ambición de poder construir más viviendas, ¿vale? Ese es un factor. El otro factor es el que he mencionado antes, la lejanía de los servicios. Un proyecto o un predio que está en la conurbación de una ciudad tiene mucho más porcentaje de éxito al nacer que el que no lo tiene. Mucho más. Bueno, construir 400 viviendas. ¿Qué supone? Bueno, pues ver el paisaje que se desarrolla, ¿no?, en San Isidro, Miraflores, San Borja, bueno, ahora también en el Callao, ¿no? Ver ese paisaje de grúas que cuando ustedes salen a Chiclayo, y lo voy a nombrar Chiclayo porque es importante hoy, no se ve. O sea, estamos construyendo en altura de una forma artesanal, o sea, de una forma con trácteles, con pequeños mecanismos de elevación de materiales. Imagínense el volumen de material que perdemos, ¿no? O sea, el tiempo, ¿no?, que perdemos a la hora de ejecutar en altura. ¿Por qué digo que ejecutar en altura? Yo pienso que estoy convencido, como arquitecto ya, estoy convencido de que ese déficit de viviendas lo vamos a cubrir con los departamentos. Pero claro, no podemos hacer departamentos en la punta del cerro. Tenemos que hacer departamentos en las conurbaciones. Buscar. Como le vengo diciendo, yo vengo 9 años visitando todas las partes del Perú. Creo que me quedan 2 departamentos por conocer. En todas las ciudades, las viviendas se venden. Hay circunstancias que pueden encajonar el proyecto, pero las viviendas se venden. Eso es algo que tenemos que ver. Bueno, puede ser que el promotor no tenga la seriedad suficiente, puede ser que se haya encontrado con estas entidades a las que acudimos, ¿no?, municipalidades, registros públicos, etcétera, ¿no?, que lo retrasan todo y pueden ser capaces de hasta deteriorar, ¿no?, o mermar, ¿no?, la economía del proyecto. Pero si nos enfrentamos a estos proyectos
desde la profesionalidad y desde un equipo serio, con recursos, somos capaces de hacer vivienda. Porque la necesidad existe. La necesidad de vivienda existe y eso es una realidad, pero aplastante además. O sea, nos podemos ir a cualquier pueblo. La gente, por tener una vivienda, estoy harto de ver estudios, ¿no?, del pasado, o sea, que estudian el historial, ¿no?, de qué es lo que necesita una ciudad para poder hacerse, para que se pueda hacer un proyecto y cómo cualifican a las personas en el que hogares, y a mí me impresionó cuando lo vi, pero dos, tres familias en un hogar viviendo, ¿no? Eso es necesidad. Si yo empiezo a comparar, y es ineludible lo que yo estoy pensando, es que en España eso no sucedía desde los años 60. Pero España también sufrió lo que está sufriendo Perú. Bueno, yo creo que en construcción inmobiliaria, España demostró ser uno de los países más productivos. Creo que se equivocó, ¿eh? Se equivocó por completo porque construimos demasiado. Pero es al punto al que quiero llegar. O sea, ¿se puede hacer? Sí. ¿Hay los profesionales? Sí. ¿Estamos preparados con recursos para poder meterlos en la vivienda social? Sí. Entonces también desde ustedes, ¿no?, desde la parte de inversión, es los que tienen que apoyar esta idea. También es verdad con asesoramiento, ¿no?, porque en este negocio, aunque ya va siendo menos, yo llevo, como lo digo, bastante tiempo y he visto cómo proyectos desde el principio eran mucho menos serios y ahora mismo sí. Ahora mismo la gente quiere tirar para arriba, la gente quiere empujar, porque es una buena oportunidad. 400 viviendas al año, una empresa las puede hacer. Es muy fácil que las haga. Bueno, fácil. Con todo lo que hemos estado hablando, sí es capaz de hacerlo, ¿no? Chiclayo. Este es un proyecto el cual es el que estoy yo desarrollando ahora mismo. Estamos en la fase inicial, estamos por comprar el terreno ya, falta muy poquito. Ya se ha hecho unos pagos, ¿no? Se está por terminar de pagar, quiero decir. Este es un proyecto en el que está en esa conurbación. Está listo para construir, está listo para generar, solicitar licencias de construcción a través de los expedientes municipales, pero no tenemos que estar haciendo expedientes al ANA, al Ministerio de Cultura, etcétera, ¿no?, que son los que nos piden esos pasos previos, ¿no?, y son los que retrasan, ¿no?, en muchos casos. Este proyecto, bueno, este es un video, se llama, bueno, por alusión a la primera, se llama Parque del Buen Retiro, está en Madrid. Bueno, el proyecto se desarrolla en edificios. Estamos ahora mismo con una tentativa de 850 departamentos. Este es Ferreñafe, el punto rojo. Chiclayo es la mancha de aquí más abajo.
No sale. En la pantalla no se ve. Bueno. Ferreñafe está como a 15-20 minutos de Chiclayo. ¿Vale? Chiclayo está teniendo un efecto migratorio muy importante. ¿Vale? Como he dicho antes, de las 2.500 viviendas que yo estoy asesorando, gran parte son de la conurbación de Chiclayo, Pimentel, Montsefú, Reque, Lambayeque, Ferreñafe, ¿no? Este es el predio. Fíjense ustedes bien lo que estaba diciendo. ¿Dónde está? O sea, los servicios están ahí a la mano. ¿Vale? Es un crecimiento natural de la ciudad. Es un crecimiento en el que no solo va a aportar el déficit a la vivienda, sino que va a aportar cosas a la ciudad, ¿no? Si lo vemos más en detalle, lo que es el triangulito de arriba, ¿no? Sería el predio, pero aquí abajo hay una cuña de un parque, ¿no? Que se extiende un bulevar, ¿no? Que extiende como bulevar, y es por eso que hemos diseñado el parque que nos pide, ¿no? La habilitación urbana, lo hemos diseñado uniéndolo, ¿no? Haciendo un parque para la ciudad, ¿no? Un retiro. Esa es digamos, el área que se quedaría como parque, dentro de la densidad, dentro de la traza, ¿no? De la ciudad. Y creíamos que es un buen vestíbulo, ¿no? Para generar todas esas viviendas que ustedes van a ver. Este área más o menos estará rondando la hectárea, los 10.000 metros. O sea, 4.000 que cedemos nosotros del terreno, más unos 5.000 o 6.000 que estarán en la parte inferior, ¿no? La idea es unir, ¿no? Y generar un espacio de atracción, ¿no? De recreación. No solo eso, sino que es una de las vías, esta vía que ven ustedes adyacente a los edificios, es una vía que evidentemente está por construirse, pero ya estamos fomentando, ya vamos a fomentar la consecuencia, ¿no? Que tiene también de estar en la conurbación, ¿no? Que es pensar en ciudad. ¿Vale? Bueno, pues un buen retiro, por supuesto que sí. Estos departamentos estamos viendo que sean de 3, también de 2 dormitorios, de áreas de 50 metros cuadrados y de 40 metros cuadrados. ¿Vale? Como os he dicho, aunque bueno, aquí en el video se ve como que evidentemente ahora mismo el reglamento nos está pidiendo un interior tarrajeado, pisos pulidos, ¿no? Entiendan ustedes a dónde voy, o sea, no hay emplastecido, no hay demasiados acabados, ¿no? O sea, la vivienda se puede hacer muy rápidamente. No solo eso, sino que también, evidentemente, al construir en altura, lo que hacemos es ahorrar los recursos, ahorrar los servicios, ahorrar la infraestructura, ¿no? O sea, dedicamos más área constructiva en relación a la superficie, digamos, a la infraestructura urbana que necesita cubrir las viviendas. Es por eso que la altura es una solución. Bueno, ¿por qué digo esto? Procesos administrativos son ventanas de inversión. Bien. En el proyecto, cuando un desarrollador se enfrenta, ¿no? a calificar su proyecto como vivienda social, tenemos los requisitos de un reglamento que lo pone el Ministerio de Vivienda a través del Fondo de Vivienda, y tenemos los requisitos que las financieras, que son las únicas ahora mismo que pueden canalizar y respaldar estos proyectos, también nos piden, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, bueno, la inversión del terreno, la inversión del proceso preoperativo, toda la documentación técnica necesaria como para desarrollarse, es una de las ventanas, ¿no? Otra ventana del Fondo Mi Vivienda es la de asignación y desembolso, se dice así. La vivienda, por un lado, calificada, y la familia se afilian, se asignan. Una persona elige el proyecto, ¿no?
esa persona que ya es elegible, ya es bonificada, va a aportar el bono familiar habitacional al proyecto. ¿Ok? ¿Por qué digo que es una ventana? Porque en ese transitar la financiera está exigiendo ahora mismo una carta fianza de seriedad de oferta del 3% de lo que uno ofrece, ¿no? Vale. 850 viviendas, el 3% es un montón de plata, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo son proyectos de 850 viviendas o 1.000 viviendas o 2.000 viviendas, pero en mini proyectos. Utilizar lo que se viene haciendo en el histórico del desarrollo de la vivienda social, llevarlo al gran volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que los proyectos de 100 viviendas subsisten en una macrooperación. Mi oferta va a seguir siendo de 100 viviendas, luego otras 100 y luego otras 100 y luego otras 100. Entonces, ese 3% también es una oportunidad para ustedes. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora mismo en las financieras se piensa mucho el hecho de cada financiera tiene su línea de compromiso con el Fondo Mi Vivienda, tiene un cupo. Entonces, no quiere meter todas las frutas en la misma cesta. Vale. Yo también como asesor de proyectos es lo que digo. No podemos hacer ni licencias únicas. Ahora mismo, y eso es una lucha que hemos hecho todos los... quizás la parte técnica que se ha dado eco, ¿no?, a la parte burocrática, a la parte legal, es que teníamos que llevar proyectos integrales, o sea, proyectos que integren. Proyectos integrales es el proceso administrativo que está dentro de la 29090. Tenemos que llevar proyectos integrales que en una misma operación definan multitud de proyectos de 100 viviendas. Cuando digo de 100 viviendas es porque es un cajón, es un estudio que hemos hecho, ¿no?, que coordina con la capacidad que la financiera nos da. O sea, estamos rondando los 8 millones y medio de soles por línea de afianzamiento de bonos, ¿vale? Entonces, esas 100 viviendas están sumando esa cantidad. Ahora, ¿cuál es la ventaja de lo que sucedía antes a lo que sucede a lo que va a suceder ya está sucediendo? Es que el propio gobierno ha rescatado una herramienta que es esta, el proyecto integral, que no estaba en uso, pero estaba definida desde hace muchos años. Lo que me deja hacer licencias de obra por valor de 100 viviendas dentro de la misma operación. O sea, licencias de obra repetidamente por 100 viviendas, lo que me deje. ¿Qué consigo con la licencia de obras? La licencia de obras es el inicio del proceso administrativo. Luego yo lo que voy a hacer es pedir conformidades de esa licencia, pero dentro de la misma operación. Voy a poder independizar y voy a poder transferir viviendas desde la microoperación de 100 viviendas. Pero yo voy a poder estar construyendo paralelamente todo lo que pueda. Y eso es algo muy valioso. Eso es algo que está sucediendo ahora y que ya lo estamos poniendo en práctica y que va a dar mucho flujo. Porque antes, proyectos de 1.000 y 2.000 viviendas que se han hecho algunos, tenían el problema y tenían un gran riesgo de que la licencia, de que no se podía liberar las garantías, porque eso tienen requisitos de transferencia a las familias en SUNAR, ¿vale?, hasta que no se construyera la última vivienda. Entonces, ahí pasaban años, 2, 3, 4 años, la gente no tenía su propiedad, la gente vivía ya allí, como sea, porque el promotor se encontraba con ese problema burocrático. Pero ahora mismo ya lo podemos dimensionar las operaciones mucho más pequeñas y hace mucho más factible la inversión, porque el flujo de caja se mueve mucho más rápido. Otro punto es este que estaba hablando, otra ventana de inversión es el proceso de liberación de garantías. Liberación o reducción de garantías. Eso conlleva que la casa ya está construida como mínimo, ¿vale? Reducción de garantías
es bajar del 105% del compromiso de la carta fianza al 20%. ¿Vale? Entonces, el promotor está pagando mucho menos dinero por mantener vigente esa carta fianza hasta que sea liberada. ¿Vale? Y en la liberación sí contempla la recepción de servicios, la recepción de obras, que se dice. Recepción de obras, saneamiento, agua, por todas las EPS, luz, y recepción de obras de accesibilidad, calzadas, veredas, etcétera, por parte de la municipalidad. Al tener una microoperación dentro de la gran operación, eso se hace mucho más asequible, se hace mucho más dinámico, ¿no?, en el proceso. Bueno, competitividad comercial. Aquí en Chiclayo, la aceptación de la vivienda, de la venta de la vivienda, es enorme. No sé qué está pasando, pero tiene un núcleo, al ser un núcleo comercial industrial, ¿no?, agroexportador, está captando población de la selva, población de la sierra, Cajamarca, y están comprando viviendas. Esas 2.500 viviendas que yo estoy asesorando tienen un porcentaje de venta mucho más elevado de verdaderamente lo que avanza el proyecto. En algunos casos, bastante, en un porcentaje muy alto, todavía no han construido, pero están vendiendo. Es impresionante lo que está pasando en Chiclayo. Y es por eso que hemos elegido, ¿no?, Ferreñafe. ¿Cómo vamos a vender nosotros las viviendas? La vamos a vender lo más pegado al bono posible. ¿Para qué? Porque verdaderamente cubrir ese aspecto de necesidad. Más pegado al bono posible puede decir que podremos estar rondando entre los 15, 20.000 soles por encima del bono. O sea, a la familia le está costando 20.000 soles la vivienda. Es su aporte familiar, como máximo. ¿Vale? Y eso es algo que debemos valorar también, por el hecho de que este dinamismo de ventas no frene, ¿no? En Chiclayo hay muchas zonas que son interesantísimas, muchas zonas de la periferia, ¿no?, la parte de conurbación. Y es un foco importante ahora mismo en el Fondo Mi Vivienda. O sea, yo creo que ahora mismo estaremos hablando de tal vez que estén manejando unas 5.000 viviendas en procesos de estudio ya. Estas que he nombrado no están todavía en procesos de estudio, o sea, están en asesoramiento inicial. Bueno, pues, aunque es una presentación bastante efímera, a mí me gustaría que podemos hablar a detalle de cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan. Controlo los procesos administrativos del Fondo de Vivienda, los procesos administrativos de las financieras, cualquier consulta técnica o particular de un proyecto, se las puedo resolver. Bueno, gracias. Que mucha gente me hace que una persona es que cómo puede pagar tanto de interés, digamos, los promotores, sin matar un poco la ganancia potencial. Entonces, la idea es explicar un poco el flujo de dinero, cómo llega, explicar que al final lo que financia el es un pedazo de todo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, se puede, desde el punto de vista del promotor, explicar un poco lo que requiere nosotros, ¿no? Bueno, la frase esta que he puesto aquí, ventanas, es como así, ¿no? Bastante didáctica, ¿no? Abro la puerta y que me lancen un paracaídas. Algo así sería, ¿no? A ver, supongamos que un promotor ha comprado el terreno, ¿no? Ha pagado su estudio y todas sus licencias, y la financiera le pide el 30% de inicio de obra. ¿Vale? Eso es uno de los requisitos que pide. O sea, 30% de efectivo, de avance efectivo, ¿no? Entonces, bueno, ese promotor
pequeña empresa no tiene esos recursos. ¿Vale? Vale. Si supongamos que 100 viviendas, vámonos ya sea micro, que es lo que está explicando, o ese proyecto que hemos visto de Selva, que son 100 viviendas, construir el 30% de ese proyecto, de ese avance, el 30% le supone 3 meses, 4 meses. Entonces, bueno, el 25% anual, ¿no? O no sé qué porcentaje se está dando. Bueno, pues, ¿qué mella? Eso es lo que le da opción a capitalizarse y a seguir hacia adelante. ¿Vale? Por ejemplo, eso ocurre en asignación y desembolso, porque la financiera emite la carta fianza, los recursos le vuelcan a la financiera y el cobro se hace, creo que hay una carta de cesión de flujos, ¿no? En el que está ahí, o sea, IO da el dinero, el contratista avanza y en no más de 3 meses, 4 meses, hay más capital, le vuelca más capital y directamente a IO, ¿no? Además. Esa es una. Otra, estoy terminando la obra. Otro punto en el que el contratista se puede ver un poco seco de dinero. Ya. Los bonos están en la financiera, o sea, el dinero está en la financiera, ¿no? Ya. Está diciendo ya para soltarte, para liberarte las garantías, las contragarantías que se quedan ahí, que no entran en proceso de valorización, porque el proceso de valorización de las empresas está hasta el 90%. El 10% ese se le queda vivo hasta el final, ¿vale? Bueno, ¿qué falta? ¿Falta un poco de dinero para terminar la obra? ¿Vale? IO entra ahí y terminan la obra, y ese es un proceso entre que terminan la obra un mes, mes y medio, o un mes, mes y medio de liberación de documentación, la financiera suelta dinero otra vez. Vale. ¿Por qué vemos yo lo veo así? Ese es mi prisma, ¿no? Considero que el dinero que IO presta es fácil y seguro devolverlo. Para luego convencer a otro o potencial inversionista, vida y otra. Cuando me pregunta, ¿y por qué no recurren ustedes directamente a la financiera grande? Que según hay información cobran 9, 10, 11, 12, y nos tienen que pagar a los otros 39.5. Que a veces no es fácil convencer a alguien que no ha vivido esta experiencia de inversión. Financiera grande se refiere a bancos. Bueno, estamos hablando de pequeña empresa. ¿Qué es lo que te pide el banco? Si tú vas a pedir una carta fianza al banco, te están pidiendo la garantía en liquidez. Te están pidiendo muchos más requisitos que la propia financiera, bueno, no sé los requisitos que pide ellos, pero... Bueno, eso es lo que a mí se me ocurre. O sea, yo no he acudido, yo llevo como promotor, estaré llevando ahora mismo de los 5 años más o menos. He construido 3 proyectos ya, 3 proyectos que suman unas 200 viviendas. Nunca he acudido a la banca grande. O tal vez porque ejecuto las obras a mi tiempo, tal vez sí he necesitado de ello y lo he hecho en varias ocasiones en estos procesos que está explicando, ¿no? En el que, bueno, el capital se acorta por lo que sea, 3-4 meses soy capaz de resolver el problema. Bien, bueno, a los que me conocen, yo soy Alberto Abanto, he hablado por padres inversores. Yo soy funcionario más de 8 años en el banco de crédito, funcionario de negocios. Así creo que tengo una voz válida para responder esta pregunta. Normalmente en el banco no se financian
proyectos de dirección, sobre todo a nivel de banca PYME o banca pequeña empresa. Normalmente, los grandes bancos financian proyectos de inversión en muy gran mesura, gran empresa y mano corporativa. Entonces, tú tienes un proyecto de vivienda social que va a ir en micro etapas de 100 metas cada uno, y el banco simplemente te va a decir: ¿tienes este modelo de negocio? ¿Trabajo este tipo de financiamiento? Te puedo financiar. Entonces, justo por eso nosotros entendemos el modelo de negocio de la vivienda social y damos esa alternativa porque consideramos que hay un aspecto de seguridad de los proyectos. Entonces, cuando un constructor de vivienda social va a la banca tradicional, es muy probable que encuentre un financiamiento por el mismo sentido de que es un proyecto que está iniciando todo. Aparte que la banca, te lo he mencionado, tiene unas tasas más bajas, pero es mucho más, digamos, encajonado en requisitos específicos que no se aborda a el tipo de modelo de negocio como es la construcción de vivienda social. Yo creo que esa es una de las principales consecuencias. Entonces, cualquiera de ustedes podría tener un proyecto de vivienda social y del banco de crédito a descubrir banco el mejor perfil, y el banco va a decir: necesito este proyecto avance, esté al 80%, ya tenga flujos financieros disponibles con 2 años de antigüedad y conversar. Mientras tanto, tienes proyecto para avanzar. Ese es un poquito. Y es para cualquier tipo de negocio. Ustedes pueden ir a la banca tradicional y decirle: tengo una super idea de negocio muy rentable, y le van a decir: ah, qué bueno, primero hablo, desarrollalo, gana dinero y no sale sobrar. Así funciona la banca. Literalmente tiene esas barreras todavía técnicas. ¿Otra pregunta? ¿Sí? A ver. Más que una pregunta, mucho gusto. Es una observación. Yo ya he tenido la posibilidad de invertir en varios de tus oportunidades de inversión, y me doy siempre con la grata sorpresa porque hago la inversión, cierro la Ford, al día siguiente veo que ya en las dos bodas, si son 100, sí, ¿no? Entonces la pregunta es, no me lo hace mala, porque debo tener y por nivel efectivo por los intereses antes de tiempo, es bueno, pero sí, lo que no entiendo es si necesitas el capital, cómo es que tan rápido te desprende para pagar los intereses de manera anticipada. Tienes lo sé, no. Sí, así también era administrativa, es una pide de hombre se paga. No, sí, lo entiendo, no, pero hay por ahí como la contabilidad me parece fenomenal, creo. Bueno, la verdad es que es mejor para ti, yo creo. Bueno, no hay nada que decir, la verdad. No hay nada que decir. ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros tenemos que ver relación con el modelo de negocio. Este modelo es un modelo de flujos futuros, por lo tanto, no debemos verlo como un financiamiento de capital de trabajo para una empresa que desarrolla negocios constantemente y tiene un flujo constante, ¿no? Tenemos que ver la dimensión del proyecto como un proyecto que va a generar los flujos estacionales, más o menos semestrales. Entonces, obviamente, para negarte, sacar la financiera, de estar reservando ese dinero finalmente, preferirles agrandar a los inversionistas y esperar la consideración de la cuota final. Que si gana la confianza de los inversionistas. Avatar de los elementos adicionales, creo que también hay un tema que es el flujo de la preventa, ¿no? Estos proyectos son proyectos, como ha dicho Raúl, que son etapas, y a lo largo del proyecto, se van anticipando las becas de las siguientes etapas. Entonces, por ejemplo, un proyecto que tiene éxito se va cayendo a veces más rápido que los planificados, tiene más dinero, y la construcción forma general es un negocio financiero. Todo lo que manda la estructura del proyecto es la plata. Cuánto plata tiene disponible, en base a eso
voy a definir un programa de flujo, no voy a ejecutar la obra a velocidad de eolitos. Entonces, básicamente es una arbitraje entre te vuelvo el préstamo de inversión porque me cuesta caro, sí. La primera cosa es que pagues la inversión porque es caro. Entonces creo que es una legislación principal por cual a veces se va anticipando los pagos por cuanto le lleva dinero al promotor de la preventa en vez de tal vez meterlo en la parte operativa, dice mejor pago y préstamo de saca que me sale a más de 20% y voy avanzando un poco más tranquilo. Posiblemente lo necesito, bueno, guardo el video y voy avanzando corriendo. Entonces, todos estos arbitrajes son arbitrajes literalmente financieros que se hace en base a la operatividad o a la velocidad que quiero el tema. Es como la preventa, ¿no? A veces se dice para si todo este proyecto le voy a meter duro a la preventa o invertir para hacer mi preventa, te voy a vender muy rápido. Y ese dinero voy a meter, ya va a ser dinero. O lo otro es decir al contrario, gasto menos, me ando menos y mi proyecto se demora más tiempo hacer. No sé, cada uno tiene un poco su estilo, su forma de ser. Y siempre es el tema de vida. Entonces creo eso y le digo lo más importante es que Inversión financia un pedazo de todo el proyecto. Entonces en promotor al final no es que se financia todo su proyecto a más de 20%, no. Se financia 5, 10, no más. Y es que se me la ya de idea. Entonces al final no le sale tan caro a nosotros, pero le da esta flexibilidad que necesito placar, boom, me toque, por la plataforma, libertamos, desembolsamos y puedo correr con lo que tengo que correr. Entonces es eso que, y yo sé que no es tan fácil de entender porque todo lo que hay atrás es complejo y creo que el apalancamiento principal del promotor por casi todos los proyectos es el bono del Estado. Y eso es plata gratis. Es el Estado que está adelantado casi en dinero de forma gratis, no paga nada de eso. Entonces todo que te, digamos que no paga nada de interés sobre esta plata que te adelanta, tú puedes pagar mucho más interés para un poco más de plata. Entonces por eso este equilibrio hace que el proyecto es rentable y a ustedes se pagan, digamos, una casa toda. Eso es. Ya, no, creía que había quedado claro antes, no, pero tal vez ya, nada, no se preocupe. Ok, gracias por venir. Acabo de decir, en respecto a la asignación, el financiamiento que nosotros publicamos es una parte total que se necesita. Pero lo que quería saber era, si los resultados financieros, el patrimonio que se maneja no es tan grande, ¿cuánto es el porcentaje que se está financiando por inversión CEO y el capital propio que ustedes están financiando? A ver, en este proyecto estaremos financiando en torno al del capital total. ¿Te refieres al capital total de la operación? Bueno, en el total del patrimonio tiene 175.000 en la empresa. Eso es lo que estoy viendo. Ahora, el financiamiento que ya llevan solo de terrenos, creo que son más de 1 millón, creo, aproximadamente. Entonces, si ya 1 millón aportando inversiones CEO, por inversiones CEO, no se condice con el capital que figura en la empresa, es decir, 86.000. Si usted financia la mayor parte, significa que deberían de tener más o menos en capital, pongámosle a 4 millones de soles, por lo menos, creería yo. Pero no figura eso en el estado financiero. ¿Ah? Dime. Ya, por favor. Eso también es una visión y justamente por eso en Banco que el pago piensa justamente como tú acabas de decir. Normalmente un préstamo del banco, ¿qué hace? Va a mirar el patrimonio de la empresa, que se va a alocar ese patrimonio, es decir, tanto de patrimonio, si yo le pisto, tal vez 2 veces, las 3 veces exploradas. Y eso es normal. Pero acá entra un esquema muy distinto que nosotros tenemos el bono. El bono está en custodia en la financiera. Y sabemos que, por ejemplo, por el caso de la compra del terreno es otro producto un poco diferente, pero de forma general hay empresas, le podemos prestar 1 millón de soles si su patrimonio es 100.000 soles. Porque si le prestamos 1 millón de soles, porque sabemos que hay una cobertura al nivel de bono suficiente. Entonces, eso siempre es un elemento, digamos, que no hay un negocio clásico
que tienen custodia algunos bonos. En la compra de terreno es diferente, porque acá, por ejemplo, en el caso de Raúl, hay tres personas, básicamente con quien trabajamos de esa forma. Es Oribori, que es de área por Maribelén. Tenemos a Javier Lazo, que es de la Ponciana. Y tenemos a Roca Pitero, que, ¿cómo se llama ahí? La Trigadelo. Ya, la razón social. Básicamente nosotros, como le comentaba al inicio, de todo, digamos, los promotores que hemos financiado, hemos seleccionado estos tres promotores que tienen para nosotros un perfil mucho más arriba que cualquier otro. Y por eso le damos esta flexibilidad, digamos, de ir desde la compra del terreno. Compra del terreno, hora de cabecera. A pesar que sus estados financieros, mismo lo ha dicho de forma muy justa, no deberíamos prestarle del punto de vista de un banco, porque el banco no piensa mucho, aplica reglas estrictas y así funciona su sección. Nosotros somos una financiera útil, chipidita, que tiene proyecto a profundidad. Incluso por estos proyectos nosotros llevamos un seguimiento de la contabilidad de la parte financiera, donde básicamente chequemos todos los avances, todo el flujo de dinero, algo que no hacemos con el resto porque financiamos. Nosotros hacemos una evaluación de riesgo, donde soltamos el dinero, sabemos que todavía tenemos los bonos y no nos preocupamos tanto. En el caso, por ejemplo, de Gereñafe con Raúl, estamos hablando de forma constante de este proyecto. Tenemos un flujo Excel con todo el dinero que hacemos un seguimiento de ver cómo está avanzando. Ahorita justamente nos vamos a votar en el soldado 3 de la reunión de hoy, mañana, para hablar de las ventas y qué velocidad se voten a la venta. Y ahí nosotros estamos realmente involucrados en el proceso. Entonces, por eso que hacemos esta pequeña excepciones para financiamiento de terreno y de obra de cabecera. Pero todos los otros proyectos que no son de estos tres promotores, nosotros solamente financiamos la parte constructiva. Y el criterio principal en que financiación de eso es cuánto tiene en bono, en custodia, en la financiera. Principalmente en Vivera, porque trabajamos principalmente con Vivera. Entonces llamamos a Vivera, ¿cuánto él quiere? 1 millón, porque te presto 700,000, porque nosotros financiamos hasta 70% del bono, porque cualquier retraso, cosas que puede pasar, ahí podemos cobrar interés comatorios, digo, cosas. En el caso de este proyecto es un poco diferente porque sí nosotros entramos, no como socio, porque no somos socio del proyecto, pero digamos que es esos proyectos donde estamos mucho más involucrados. ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que es mucho más seguro de trabajar de esa forma con ellos que trabajar con varios pequeños. Eso es nuestra convicción. Y también ellos lo han demostrado con su buen comportamiento crediticio, digamos, en los precedentes operaciones. Y solo cuando sale la operación, que sea de Raúl o de Oli o de Jaime, son las operaciones que vuelan lo más rápido posible. Entonces, ¿por qué? Porque puntual, porque sabemos que son gente serios, tienen trayectoria atrás y tienen muchos derechos en este mundo. Entonces, no sé si responde a preguntar, pero eso es un poco la labor que tenemos nosotros. Diría que tenían bonos, pero si todavía no está aprobado el proyecto. En este caso, no hay bonos todavía. Pero obviamente, dentro de este proceso, nosotros somos, por ejemplo, Raúl es el supervisor para Vivela, se conoce muy bien a Vivela. Nosotros estamos de la mano con Vivela y sabemos que los bonos por financiamiento del proyecto van a llegar apenas terminamos de pedir lo que se llama el código promotor y ahí vamos a tener algunos a este domingo. Claro, hay un rango de tiempo, un par de meses, donde, claro, no tenemos los bonos en custodia, pero lo que hacemos es que, por ejemplo, el terreno se le puede meter en garantía a Vivela. No se le puede meter a nosotros, como te comía al nivel de ustedes, pero Vivela lo tiene. Entonces, digamos que estamos en un entorno relativamente controlado y eso nos permite a nosotros apostar a más proyectos y a desarrollar, digamos, un volumen de producto más importante. Entonces, por eso que estamos haciendo eso. Incluso, insisto, solamente por la gente que hemos considerado que son capaces de trabajar proyectos de su tamaño, con nivel, digamos, de mantenimiento y ser beneficio. Y otra consulta, aparte, para participar del proyecto, ya tienen que tener a clientes
comprando y museo haciendo de la... Tiene tres cosas, digamos. La primera es la licencia de la municipalidad para construir. La segunda es la fianza de de la TICI, por ejemplo, Vivela. Y tercero, tiene que tener, claro, el fondo de vivienda con el que te doy con él. Cuánto y que te da se llama el código promotor. Cuando tienes otras cosas, ya empieza a trasladar, digamos, los bonos. Después, las preventas que tú haces, viene a hacer un match con, por ejemplo, primera fase, tengo 100 casas, tengo que conseguir 100 beneficiarios y ahí caen los bonos. Pero todo eso se hace de forma anticipada. En la mayoría de los proyectos, antes de construir cualquier cosa, tienen un montón de preventas o de publicidad. Y que antes de crear el código de proyecto, antes de crear el proyecto que tienen que hay. Tú puedes tener, o sea, tú lo puedes anticipar desde... Al final es que el Perú es uno de los 5 países del mundo así. Tú puedes vender sin tener nada, incluso si ya como factores, no sabes. Entonces es un poco raro, pero es una forma que creo que dinamiza mucho, digamos, el sector. Y claro, el tema, la primera cosa que haces es comprar el terreno y empezar a vender. Son las dos primeras etapas del proyecto donde tú empiezas a... Solo para finalizar la pregunta de Freddy, finalmente lo que estamos haciendo en esta etapa inicial, o Raúl, es financiar la adquisición del activo, que es el terreno, que después va a ir obviamente relacionado a los estados financieros, porque uno de los requisitos del Fondo de Vivienda para que el proyecto tenga código, el terreno esté inscrito a nombre del... No puede mantenerse a nombre de Raúl o cualquier otro tercero. El requisito indispensable es que ese terreno esté a nombre de la empresa, con tanto en esta etapa estamos financiando la adquisición del terreno, estamos pues financiando la adquisición de ese activo que después puede ir presentando los estados financieros. Y muy importante es sin hipoteca. Entonces el terreno no puede venir hipotecado. Por eso que también es una dificultad para el promotor de comprar terrenos varios en varios puertos alares porque le falta liquidez. El problema principal de este desarrollo de vivienda social, ¿por qué falta tanto vivienda? Porque faltan dinero. Por eso que nosotros, viniendo acá, ayudamos estos momentos que promotor le falta dinero para ir avanzando. Entonces lo que estamos apostando es que podemos empujar más proyectos de vivienda social para hacer básicamente más volumen y contribuir un poquito más, digamos, a reducir esta brecha. Pero igual estamos en nada, hablamos de 1.000 unidades, ¿cuánto falta? 200.000. Entonces estamos con chiquitos. Ahora, creo que también hay otros aspectos interesantes que de repente no hemos resaltado, pero este proyecto, Parque del Hogar Retiro, es un proyecto hermoso. Nosotros creemos y estamos convencidos de que va a tener muchísima aceptación porque las dimensiones son más grandes, alineadas al nuevo reglamento de construcción de vivienda social. Como pueden ver, tiene un parque maravilloso y una distribución mucho más moderna, con mucha luz, con mucha área común, que no es normal que se vea en los proyectos de vivienda social. Si bien pueden encontrar proyectos de vivienda social, muchos proyectos en todo el Perú suelen ser bastante básicos, elementales, sin esta riqueza panorámica que tiene este proyecto, que es un valor importantísimo al momento de que sea el proceso electivo de ese futuro comprador. Tiene un hermoso parque, como demostró Raúl, interior y exterior, y una distribución mucho más moderna que las viviendas sociales comunes. Normalmente lo que hacen es trabajar sobre terreno plano, con casas que son todas igualitas y sin mucha belleza panorámica. Este proyecto sí cuenta con esa riqueza y va a ser seguramente altamente valorado por los futuros beneficiarios. Sí, y agregaría una última cosa, es que hoy día, como ha dicho Raúl, el mundo de la vivienda social se concentra muchísimo en Chiclayo, donde de lejos hay más proyectos, y todos estos proyectos están con el reglamento anti-avilor, que son básicamente una casa de 25 o 35 metros cuadrados, casa o departamento. Y acá nosotros somos uno de los primeros digo nosotros, Raúl, uno de los primeros a presentar esta casa de estos departamentos de 50 metros cuadrados por el mismo precio que todo
los otros están ofreciendo 25 o 35 metros cuadrados. Entonces también en el mercado, además de diseño que han visto, hay una atractividad también por el metraje que es superior porque eso depende del nuevo reglamento. Entonces, a nivel de competitividad, y también por eso que nos parece un super proyecto, comparando a toda la oferta que hay hoy día en el mercado de Chiclayo, eso definitivamente tiene, digamos, su avantaje. Entonces, eso debe hacer que la preventa va más rápido. Entiendo que IO financia fundamentalmente proyectos en provincias. Exclusivamente en provincias. Por la simple razón que la tierra en Lima es muy cara para mantenerse dentro de los parámetros del gobierno, que básicamente es hasta 130.000 soles para vender una casa o un depa dentro del plan de techo propio. Entonces, conseguir un terreno a un precio suficientemente barato, más la construcción, más todo, no llegamos a la cuenta. O sea, por eso que hay algunos, por ejemplo, en Lurín hay un proyecto a 130.000 de techo propio, pero es muy, muy puntual y la verdad la mayoría de los proyectos están en provincias y principalmente en el norte, donde digamos es más conocido este programa de techo. Y entiendo que las grandes inmobiliarias de vivienda en el Perú no están entrando, tipo Edifica, BIB, Abric, no están entrando a bienes sociales. Hay, justamente hablamos de eso hoy día, creo que es al frente, creo que es acá, hay un enorme edificio acá de viviendas que es Pionero, que lo ha construido, y Pionero está entrando en este mundo, porque es un mundo atractivo al final y es un mundo donde tiene mucha demanda y no tanta oferta. Cuanto la vivienda tradicional es un poco al revés, tiene mucha oferta pero no tanto demanda, entonces es difícil vender. Generalmente el feedback que tenemos nosotros de los promotores es que vender no es el más difícil del proyecto. Entonces, sí, voy a alargar un poquito la respuesta. Sí están en el programa del Fondo de Mi Vivienda, pero están en una modalidad que está fuera de techo propio, ¿vale? Y están trabajando mucho en los conos de aquí de Lima. O sea, de esas 70.000 viviendas que habéis visto que el año pasado se entregaron, gran número están aquí en las periferias de Lima, como nuevo crédito Mi Vivienda. Yo estoy supervisando 800 departamentos en Ventanilla y son nuevo crédito Mi Vivienda. ¿Vale? ¿Pero qué sectores? ¿Es más sector C? Digamos? Sí. Estamos hablando... No. ¿Qué tiene de atractivo el programa Techo Propio, la modalidad adquisición de vivienda nueva? Es el bono familiar habitacional. Estamos hablando ahora mismo que está entre 45 y con los adicionales que se han nombrado aquí de dar más área, de estar próximo a las ciudades y demás, podemos pasar a 55, incluso a 60.000 soles. Entonces, eso es un capital bien importante que está dando como subsidio el Estado a fondo perdido y es para, evidentemente, construir y dar flujo, ¿no? al proyecto. Es bastante fuerte. Claro que limitan la venta. O sea, la venta, el máximo, la unidad inmobiliaria dentro de techo propio que se puede vender como adquisición de vivienda nueva, estamos en 136.000 y tantos ahora. Soles. El techo. O sea, está protegido. O sea, el gobierno está protegiendo la venta. No podemos ir por arriba. Pero entonces nosotros apuntamos más como, digamos, financista y a través de ustedes son proyectos más pegados al bono. ¿Por qué? Porque el mercado es más grande, porque se requiere menos préstamos, por ejemplo, complementarios o hipotecarios, que suele hacer normalmente por cualquier vivienda. Es más por cuotas y al final la venta es un poco más rápida porque el mercado es más grande y hay más demanda. Entonces, por eso y además, tiene un impacto mejor porque son la gente que más necesita a quien estamos dando estas casas. Entonces, por eso que estamos más enfocados en ese segmento, digamos. Okay. Es un segmento que pocos lo conocen bien. Me da la impresión. Está por descubrir. Aunque llevamos... yo, evidentemente, llevo muchos años dentro de este rubro y viajando por muchas provincias. Falta dar ese paso, ese músculo que ha demostrado tener Lima en construcción de edificios de lo que ocurre acá, ¿no? Falta por dar en provincia, ¿no? Y es algo
he tocado un punto importante antes, como promotor, ¿no? Lo digo, es que el 80% del avance de la vivienda es el casco. O sea, la producción se puede hacer muy rápida. O sea, quiero que lo entiendan bien. Construir un espacio como este conlleva tal vez 7 o 8 contratistas. Yo estoy hablando de que estas obras se pueden hacer con 3. O sea, es mucho más manejable. Y sobre todo rápido. Claro, evidentemente hay que implementarse, ¿no? Hay que implementarse para poder construir rápidamente. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Es producción, flujo, hacer microintervenciones dentro de una operación grande, que el proceso administrativo me deje avanzar, porque es lo que me pide al final el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Y esa es una estrategia que da liquidez y que da dinamismo, ¿no? O decir, anteriormente nos enfrentábamos a proyectos y estábamos rezando los supervisores de proyectos de 1000 viviendas en el que no se podía hacer ningún proceso administrativo hasta que no se terminara la número 1000. ¿Y qué pasaba en ese intervalo? Puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, ahora mismo está mucho más asequible. Yo considero, si el reglamento operativo salió a la luz en abril de este año, esto lo estamos viendo ya desde la parte preoperativa, y se van a dar ya en proyectos que van a salir el año que viene, ¿no? a la luz. Y es muy atractivo, porque ya se ha alineado todo, ¿no? Ya se ha alineado todo. No, son por etapas. Hay visitas de valorización de peritos de vivienda que van haciendo informes que también algunos de ustedes ya han visto colgados en la plataforma en las diversas operaciones, y sobre esa valorización hay una liberación y luego bono de esas finanzas. Esa liberación dependerá del flujo financiero que tenga la empresa respecto a los compromisos. Si hay, por ejemplo, una operación de 600.000 soles y hay un crédito para pagar a inversiones IVA de 300.000, y la pagará primero los 300.000 al percibido y luego dará los 300 restantes a la empresa como parte de su flujo financiero por entrega de base. Eso depende de cada proyecto, no hay la regla fija, y también depende de la estrategia de la empresa, porque lo hemos hablado, puede ser que hace etapas de 100 casas, sí, pues cada etapa son 100, te tiene entre los 100 y tiene tu liberación de los bonos por los 100, y después va otra vez. Entonces nosotros siempre somos acá un facilitador, que cuando es un momento que el promotor está un poco estancado, que le falta plata, solo le soltamos, él puede seguir avanzando y no pierde tiempo. Que lo peor que puede pasar en una obra es que tú pagas y la gente está acá, tiene que pagarlo porque no se va a ir, no hace nada. Entonces, en varias ocasiones durante un proceso, nosotros seguimos, pero importante, financiamos 5-10% máximo de la totalidad del proyecto. Es un cheat. Y por eso puede pagar, digamos, una casa. Bueno, la curva que tenemos de producción, al principio evidentemente es más lenta, ¿no? Y puede ser que las primeras 100 viviendas las estemos haciendo entre 4 y 5 meses, ¿vale? No, desde que inicie. Desde que iniciamos obra, o sea, tú me estás hablando de la producción de las primeras. Bueno, pues estamos estableciendo de que un inicio de obra posiblemente para marzo-abril del 26. Porque siempre acá hacen las obras de cabeceras. Entonces, primero compra de terreno, después se va arreglando todo el papeleo y todo para empezar a poder operar ahí. Después hace las obras de cabecera, y cuando te logras cabecera, y aquí puedes empezar a construir. Sí, 6-7 meses. Sí, 5 o 6 meses. Sí, por ahí. Estamos hablando de que, yo entendía un proceso de construcción. El proceso de construcción al principio hay una implementación, ¿no? Y la curva es mucho más lenta, ¿vale? Pero no es lo mismo que si tú me preguntas por las segundas 100 viviendas. Las segundas 100 viviendas ya te digo que va mucho más rápido. Ya, okay.
A grosso modo, la estructura de financiamiento de este grupo de proyectos, yo asume más o menos un 10%. Entre 5 y la digo, es bastante variable, pero normalmente suele ser entre 5 y 10% del total del proyecto. La preventa, más o menos, ¿cuánto aproximadamente? De un proyecto, así muy grosso modo, una media, así. Preventas son el aporte familiar de las familias, ¿no? Fuera del bono. Okay. Estamos hablando de entre 15 y 20.000. En porcentaje, el proyecto sería En porcentaje del valor de la vivienda estamos hablando, si son 70... ¿20%? Sí, por ahí. El capital propio de la desarrolladora prácticamente es 50%. O también se financian por el banco. No, se va a financiar. Siempre el concepto realmente son los bonos. Normalmente lo que hace el promotor es que viene con su... No, el clásico, lo que la mayoría de las operaciones tenemos hoy. Viene con la corte del terreno, sin hipoteca, empieza a construir 30% y a veces nosotros ayudamos a construir estos 30%, digamos, y después le toca, digamos, el bono de vivienda le toca y eso va a repagar lo que hemos adelantado para llegar a este 30%. Porque, por ejemplo, Vivela dice que debe construir 30% de avance, digamos, de valorización de obra para poder soltar bonos. Y normalmente cuando el promotor viene, que ya ha pagado su terreno, ha hecho la zona de cabecera, está ahí un poco seco por la plata. Entonces ahí requieren nosotros para adelantarle este dinero. Y la mayoría del tiempo, ponte que hay 10 etapas en el proyecto. La primera etapa ya no está. La segunda etapa tiene un poco más porque hay utilidad de la primera etapa. La tercera tiene utilidad de las 2 primeras etapas. Entonces va acumulando utilidad y normalmente las últimas fases él lo hace con su propia plata. No requiere a nosotros. Por eso que al final, insisto, inversionistas interviene al inicio del proyecto donde más se necesita de Es ese empuje inicial que necesitan las constructoras para llegar a la etapa de liberación. Cuando llega a la etapa de liberación de bonos, ya la autonomía financiera de la conductora va creciendo mejor le va quedando. Y así hemos estructurado el producto al final, porque nosotros hemos entendido el dolor, digamos, del promotor en este sector. Hemos dicho, mira, es acá que tenemos que intervenir. Y una otra cosa que no hemos hablado, pero nosotros hacemos, como lo sabe, prestamos bullets, que son pago de interés mensual y capital al final. ¿Por qué le conviene eso al promotor? Porque él recibe el dinero del bono así de golpe y ahí puede pagar el capital. Entonces nosotros normalmente no hacemos eso porque es un riesgo importante. ¿Dónde va a sacar la plata en una empresa normal? ¿Dónde va a sacar todo el capital de pronto? Ahí no hay forma. Pero acá como ha identificado el bono y sabemos que está ahí en custodia por Vivela, entre comillas podemos tomar el riesgo de soltar este dinero para que nos repague. Entonces, todo este producto financiero, porque al final vendemos a ustedes un producto financiero, lo hemos estructurado en base a la necesidad de la pyme o del promotor. Que normalmente el banco desarrolla un producto financiero en base a lo que él quiere. Entonces es un approach muy distinta y por eso que no competimos ahí con nadie, porque nadie tiene este approach de decir, primero vamos a entender cómo está estructurado el mercado para poder construir un producto que responde a la necesidad. Y por eso que va tan bien y crecemos tan rápido, porque el promotor, a pesar que es caro, porque lo que le financiamos es una realidad, es caro, pero le soluciona un problema. Entre comillas, soluciona un problema, prefiere pagar que quedarse, entre comillas, remando, ¿no? Entonces, por eso básicamente funciona, porque al final del día le conviene a Vivela porque hay más proyectos, le conviene al fondo de vivienda porque hay más proyectos, le conviene también al promotor porque puede hacer tal vez 2 proyectos, es verdad, hacer uno, y a ustedes les conviene porque la tasa no está muy bien. Entonces, así es. Y sobre todo porque tenemos 2 cosas en inversiones IDO, ¿no? Una fuente de pago robusta, que son los bonos que está mencionando Simón, y esos bonos es el flujo futuro por el que se van a pagar los créditos que los inversionistas están otorgando a las empresas. Entonces hay como una especie de triangulación virtuosa donde todos los actores de este financiamiento benefician. Y diría un último tema es que ahí hay, como lo ves, hay varios actores involucrados y le conviene a ninguno de estos actores que va mal el proyecto. Entonces, en caso que hay un problema, que nos ha pasado, nos sentamos entre todos y buscamos una solución. Porque solamente decir el proyecto ya fue, eso no le conviene a nadie, no le conviene a nosotros, porque vamos a tener que explicarle eso a ustedes
Después no le conviene a Vivela porque tiene una fianza, Vivela que ha puesto, que va a tener que ejecutar esta fianza. Después los bonos va a tener que devolver al fondo, entonces todo el trabajo que fue de atribución, todo. Entonces todo ese chongo, digamos, es mejor evitar. Entonces para todos. Es importante también que los inversionistas sepan que para llegar a la etapa de bonos, ya las constructoras han hecho un esfuerzo importantísimo. Es muy poco probable que una empresa que ya está con bonos emitidos en Nivel A abandone el proyecto. Se hicieron muchísimas gestiones, como la que Raúl le ha mencionado. Como dijo Simón, nosotros solo tenemos un pequeño grupo de perfiles especializados en los cuales va el servicio del proyecto. Uno de esos es Raúl, y contestando la pregunta del caballero, hacer vivienda social es hacer algo diferente a la construcción de vivienda tipo villaria tradicional en Lima Metropolitana. Vivienda social necesita, como mencionó Raúl, pocos agentes dentro de la construcción. Los parámetros de la construcción también no suelen ser complejos. Hay una apertura más grande para las constructoras, las localidades, porque finalmente la gente que vive en la localidad van a ser los primeros beneficiarios de este proyecto, y el valor de la tierra también es muy importante para definir la rentabilidad final del proyecto. Entonces, los proyectos de vivienda social suelen tener un nivel de rentabilidad mayor a la vivienda tradicional en Lima moderna. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Hay alguna pregunta final? Sí, yo quisiera más que nada acotar sobre la comunicación que lo que estaba hablando. Se moví porque hago como muy personista. A la cual uno está invirtiendo tiempo y al momento de que se apaga lo continuo y se planta. ¿Ya? Y entonces eso genera vivamente una duda. Cuando estrés se como a ver, ¿sabe qué? O dejo de invertir o que me conviene. Anteriormente había comunicación, después creo a tener un batón de mí. Estamos de forma general reestructurando todo eso. El equipo, más que todo, digamos, de cara a ustedes, la estamos reestructurando y le prometo que nos da un par de meses para que sea mucho más fluido, mucho más constante y da mucho más información. Pero siempre, normalmente tiene el número de Alberto o el número de Ronnie, que son los asesores. Entonces, les invito a cualquier duda con problema, le llama, incluso puede sacar una cita acá, incluso puede citar con el equipo de cobrar si realmente son preocupados. Idea realmente que si se tienen confianza para decirnos, y nosotros con toda la transparencia del mundo le explicamos cada caso como. Claro, a eso voy, vamos a ver. Por ejemplo, es mi segunda vez que estamos participando acá y le da esa confianza. Porque aquí te digo, a ciencia cierta, es que cuando me pasó, tengo una oportunidad, ¿no? Yo dije, ¿sabe qué? Me falta, ¿no? No es tan buplelo. Entonces, ¿cómo hago para poder seguir copiando? Entonces, ahora cuando lo califica, se dice que hay que, atacar ese problema de comunicación, pues está exactamente, ¿no? Y tiene que reconocerlos. Ahora que recibí conociendo al arquitecto cartero, que no. Entonces, todo inversionista particularmente a leer esa confianza para poder seguir, estamos acá en inversiones y Perfecto, gracias. Bueno, sin por idea de estos eventos para tratar de acercarnos un poco más de ustedes, responder a sus preguntas y presentarle las personas con quien trabajamos. Porque al final, si le ponemos confianza en Raúl, porque lo ha demostrado, bueno, primero con su trayectoria a lo largo de los años y también los proyectos que ha manejado. Entonces, nada, eso es. Y bueno, disculpa si no cumplimos todo. Hay que pensar también que tenemos hoy día más o menos 3.000 inversionistas activos. Entonces es difícil también de responder a todo mundo perfecto, pero somos conscientes que es algo que tenemos que mejorar y créenos, estamos trabajando en eso para que dentro de poco tengamos la comunicación un poco más constante sobre estos potenciales retrasos, porque insisto, hoy día la mayoría de los proyectos están bajo control. Tenemos a nuestro remaster que la verdad que aceptar como inversionista que se invierte a más de 20% no es que no va a tener problemas, eso es parte de. Pero obviamente una buena diversificación, insisto, como tener unos 20 operaciones con nosotros,
están casi garantizados que no vamos a tocar su capital. Siempre va a tener castigar un poquito la rentabilidad, pero nunca va a tocar el capital si tiene un nivel de diversificación así. Además, hay que entender que en la práctica, ustedes, mi Inversiones IO, no están invirtiendo en empresas, sino en proyectos específicos de empresas, que son finalmente proyectos y que podrían tener algunas flexibilidad respecto a los tiempos que hemos estipulado en el cronograma. Nosotros estamos obligados, como cualquier financiera normal por la SMB, a estructurar un cronograma. Sin embargo, finalmente estamos invirtiendo en un proyecto que podría tener algunas flexibilidades respecto a los tiempos que nosotros hemos estipulado del proyecto inicial, pero detrás de cada proyecto que Inversiones IO financia hay un triple filtro, primero a través del Fondo Mi Vivienda, luego de Vívela y luego un filtro exhaustivo por parte del equipo de Inversiones IO. Entonces, si nosotros probamos una operación en nuestra plataforma, es porque tenemos plena seguridad que el inversionista está haciendo una inversión de calidad. ¿Cuándo calculan que también la primera operación? Yo he mencionado antes que podemos iniciar abril. El terreno ya se compró, como hemos hecho, creo que 2 colectan para poder comprar el terreno. Ahorita vamos a empezar la parte de obra de cabecera y a partir de abril la construcción de la primera. Entonces vamos a publicar de forma permanente así, digamos, colecta, cuánto vamos a requerir para las obras de cabecera. Tenemos una fecha. ¿Fecha? Fecha de inicio todavía. Sí, posiblemente ya estamos pidiendo cargas a las EPS de electricidad y y permisos de conexión a las EPS de agua y de saneamiento. No, por la zona de cabecera vamos a necesitar un poco, ¿no? Está bien. Entre Canales y Araujo se llama la empresa. Entre Canales. Entre Canales. Ustedes. Entre Canales y Mantidas serán. ¿Cuál es el valor final del terreno? El valor se ha quedado en 2.600.000. Acá es importante. Acá es importante también ver el proyecto en su globalidad. Acá estamos hablando que en total hay 25 hectáreas. Nosotros hemos comprado 5 hectáreas para poder ver cómo inició el proyecto, cómo va a ir. Poco a poco, si el proyecto ya responde bien en el evento, tenemos la opción de comprar 5 más. Es un proyecto que potencialmente se puede alargar a mucho tiempo, pero siempre hacerlo primero por grande etapa que corresponde a la compra del terreno y las diferentes etapas. Y en cada digamos, pedazo, como estas 5 hectáreas, se va a hacer subetapas para ir avanzando. Se compró el terreno y también se ha dilatado un poco más para poder empezar todos los trámites que está hablando Raúl, que hay compra del terreno más los primeros trámites. Después de hacer otro levantamiento para subir de cabeceras y otro levantamiento para, digamos, empezar la obra. Pero también hay preventas. La preventas viene también devolver el dinero. Por ejemplo, una parte del dinero que se ha usado para la compra de terreno, vamos a usar la preventa para ir pagando las cuotas de eso. También es parte de la estructura financiera de todo el proyecto. Bien, es una buena pregunta, René. Hay que pensar que los proyectos no necesariamente, como les conté hace poco, funcionan relativamente a la perfección respecto al cronograma que nosotros hemos estipulado para la operación. Sin embargo, como tú puedes dar fe de ello, el pago del capital no vino completo, pero vino pago. Lo que sucede es que muchas razones sociales que nosotros financiamos en Inversiones IO tienen otros proyectos de forma simultánea que están ejecutando con la misma razón social o con otras razones sociales en vivo. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo la fianza que va asociada a Camibe 148 y ahorita me hicieron una observación.
Entonces esa observación me está demorando un mes y medio más de lo que yo había estipulado y ya estoy sobre el cronograma y estoy entrando en mora. Entonces, claro, tengo otra liberación de otro proyecto que no está financiado por inversiones IO y puedo ir haciendo adelantos o finalmente cancelando mientras el proyecto se hunde. Y se lo ordeno a Viva, aunque tengo liberaciones que no están financiadas por inversiones IO, pero ya pueden terminar pagando ese proyecto que me está demorando. Eso es muy común. Recuerde que financiamos grupos económicos que tienen varias razones sociales y que manejan varios bonos en diferentes fianzas en Virela. Entonces, podría tener algunas liberaciones de otros proyectos que finalmente terminan pagando. Lo importante es que tuviste la recuperación completa del capital. No podemos asegurar que la empresa vaya a pagar todo exactito, completo, pero sí hacemos el esfuerzo, obviamente, para que un proyecto pueda ser cancelado lo más pronto posible. Es un caso aislado, no es algo común. Yo diría que el 90% de las operaciones terminan dentro de su flujo regular. No de repente tengo tiempos exactos, pero muy cercanos al programa. Pero eso es una de las mejoras que debemos trabajar a nivel de comunicación para ver cómo trasladamos la información a ustedes para que, entre comillas, se queden tranquilos. Y eso me queda re claro. Ustedes lo han apreciado otra vez un día. Le agradezco porque parte de esta dinámica también es eso, ¿no? De poder entender su dolor o su malestar con algunas cositas para que nosotros trabajamos para cambiar. Como saben, somos un empresario, la gente joven. No, lo entiendo perfectamente, pero por eso que hay que también anticipar eso, que los cronogramas que damos a ustedes son tentativos. Obviamente vamos a tratar de hacer todo lo que se puede, pero lamentablemente hay muchas cosas que pueden suceder y la verdad últimamente hay mucho también lentitud de la parte del fondo que demora a liberar los bonos, entonces que demora a pagarle a ustedes. Y eso a veces es un poco fuera de control y la verdad hay que considerar que parte de esta inversión que hacen ustedes con esta tasa tiene estos problemas, porque si no, yo pensaríamos 10% nomás, todo se va a efecto. Además, tenemos que pensar que, fíjense, inversores, que los productos que ustedes encuentran en nuestra plataforma tienen una virtud, ¿no? Hay una baja probabilidad de riesgo de que las operaciones vayan a la cobranza municial en crowdfunding movida. Si bien podemos tener estos desafíos de producto, la probabilidad de que una de las operaciones vaya a cobranza municial es extremadamente baja. Y entonces parte de la tasa que nosotros ofrecemos es también entender que podemos asumir algunas consecuencias de tiempo respecto al orden del pago del producto. Y también entender que es parte del negocio inmobiliario. Hasta las grandes inmobiliarias dicen esto debería terminar el segundo trimestre del 2028. Puede ser el primer trimestre o el 31 de marzo del primer trimestre, o también avisar a los inversionistas que mira, va a terminar en abril. Es parte del negocio inmobiliario. Por eso viene la tasa. Si nomás no hay esas tasas. Sí. Sí, eso es una de las razones por la razón número uno por cual hemos movido un poco el mercado, digamos la cartera de inversión hacia este proyecto de vivienda social. El hecho de tener en custodia estos bonos es una garantía tremenda y a demostrarlo con las cifras. Antes nosotros lanzamos capital de trabajo, la morosidad era mucho más elevada que lo que tenemos ahorita. Entonces definitivamente, como siempre hemos dicho, ya trata de diversificar y todo eso. Pero ahorita con el producto de crowdfunding inmobiliario, este sistema de cesión de flujo, la verdad ha mejorado drásticamente la morosidad y estos puntos, no sé si habla de mundo negocio. No. Entonces, eso es un tema que, bueno, estamos iniciando el proceso legal. Lamentablemente, vamos a decir que el proceso legal de demanda no es algo muy simple, demora mucho para poder hacer eso, pero sí, a cargo tenemos Nicole, que está acá con nosotros, está a cargo de toda esta parte de cobranza. Tenemos también un estudio de abogado externo que se encarga de la parte penal que hemos contratado para trabajar eso. Pero Nuevo Mundo Negocio era la última empresa que tenemos como capital de trabajo. Hemos parado todo el resto
y ahorita estamos trabajando exclusivamente con fondo inmobiliario de vivienda social. Claro, entonces, este otro producto es muy similar, la verdad, pero además creo que se hace referencia a las operaciones de Freddy, que es eso, ¿no? De Freddy. Ya, entonces, eso es que no conozco todas las redes sociales. Pero grupos sí podemos por quién está atrás. Entonces, Freddy está atrás. Y entonces, él es solamente que es un proyecto igual de edificación, digamos, más tradicional, y acá viene con garantía hipotecaria. Entonces, en este caso, eso lo pedimos a veces, cuando, digamos, la parte inmobiliaria, digamos, de vivienda social, hay un cierto riesgo, entre comillas, que identificamos adicionales, le pedimos de amarrar atrás una garantía hipotecaria. Nos ha pasado exactamente con un proyecto que se llama Laredo, no sé si algunos se han invertido ahí. Ahí hemos tenido problemas, y básicamente lo puedo decir de forma transparente ahí que sucedió es que nosotros hemos desembolsado a estas personas que no tenían tanto experiencia, pero no tanto, y al final, con dinero que hemos desembolsado, no lograron llegar a los hitos que debían llegar. Entonces, no hubo certificado de IRVA, entonces se quedaron sin nada y no podían pagar. En este caso, teníamos nosotros una garantía bastante buena con este proyecto y le hemos dicho, mira, acá hay dos opciones. Uno es que ejecutamos tu garantía y la vendemos para poder pagar a los inversionistas. O el otro es que nosotros nos encargamos de desarrollar el proyecto. No nosotros en sí, pero por ejemplo Jaime Dazo de La Ponciana está tomando este proyecto. Y ahorita todo está pasando a su nombre. Y le digo de forma tranquila, está bajo control y todo va bien con Laredo, no hay que preocuparse para nada. Porque este proyecto sí lo estamos retomando con un promotor que tiene mucho más experiencia y todo. Y básicamente hemos sacado Laredo de la ecuación para que estamos ahorita, justamente incluso voy yo a Chiclayo antes de fin de mes para firmar todos los papeles de traslado de toda la propiedad a La Ponciana y empezamos duro con la preventa dentro de 1 o 2 semanas. Entonces, este proyecto no hay problema, no hay que preocuparse, pero acá es demostrar un poco el aprendizaje que hemos tenido con el tiempo, de ahorita ver cómo mitigar el riesgo si pasa cualquier cosa, y ahorita con justamente estos promotores, amigos, digamos, nos ayuda para justamente un proyecto que está un poco derivando, cómo meterlo ahí más derecho. Eso es una de las cosas. Un avance del 14%. Seguramente, normalmente las operaciones de Raúl no la más de una semana por el tasa encima. ¿Tenemos alguna pregunta final? Bueno, les agradecemos de haber venido. Vamos a presentarle también pronto un proyecto súper grande que vamos a dar en todo el Perú de otro promotor. Y la idea es que vamos a mantener estos pequeños espacios donde podemos intercambiar. Y bueno, insisto, cualquier duda, cualquier cosa, tiene Alberto o Ronnie, los dos asesores que están acá. Y si ustedes se sienten más tranquilos, sacar una cita, venir a la oficina, sentarse con el equipo de cobranza para hablar más a detalle, con mucho gusto siempre son bienvenidos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.